Hola, ¿cómo están? Soy Juliana Mozo, estudiante de quinto semestre de odontología de la Institución Universitaria Visión de las Américas, sede de Pereira. Con este video quiero compartirles información sobre unos conceptos de gran importancia a nivel histórico para entender los temas a tratar en el curso de Constitución Política. Primero que todo, pues vamos a hablar de qué es una revolución. Una revolución es una manera peculiar de un movimiento o grupo social donde algunos sectores inferiores o dependientes tratan de derribar o deshacer los elementos centrales de un orden vigente, en el cual son interpretados como injustos e intentan construir uno nuevo. La revolución posee ciertas características que la diferencian de otras acciones colectivas como las rebeliones y las revueltas. En las revoluciones suelen producirse distintos fenómenos para que sean consideradas como tal, y entre estos está la violencia, la crisis del sistema de dominación, una amplia participación de la población, la construcción de un nuevo orden, la capacidad para ejercer el poder y la sustitución de las autoridades. Como segunda pregunta, ¿qué es la burguesía y cuál fue su papel en las revoluciones del siglo XVII? Se denomina como burguesía a la clase social media y acomodada, en la cual se agrupan aquellas personas que poseen propiedades de altos rendimientos económicos. Este término burguesía deriva de un término francés bourgeoisie, para referirse a las personas que vivían en las ciudades en las que tenían ciertos privilegios laborales como ser comerciantes o artesanos. La burguesía es un término que representa a las personas que no hacen ningún tipo de trabajo manual y que poseen una importante acumulación de bienes y dinero que lo convierten en personas adineradas. Este es un término que pues va a designar a la clase media y acomodada. La burguesía se define en tres categorías, que son la alta burguesía, que es la responsable de los medios de producción y los altos cargos políticos; la burguesía media, que son las personas que ejercen una profesión liberal; y la baja burguesía, que son las personas que forman parte del sector industrial y comercial. Según Karl Marx, una burguesía es una clase social del régimen capitalista en la que sus miembros son responsables de la producción y son dueños de su propio negocio y son el opuesto de la clase obrera. La burguesía tuvo un papel crucial en las revoluciones del siglo XVII, ya que manejaban el comercio y se denominaba manufactura. Participaba también en la burocracia, además su dinero financiaba a la nobleza y a la monarquía europea, y de esta forma entró a disputarles el poder apoyándose en los sectores populares. Como tercera pregunta, ¿cuáles fueron los principales representantes de la Ilustración? Para nombrar los principales representantes de la Ilustración debemos conocer qué es la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que se desarrolló en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX, y trajo consigo muchos cambios en la cultura y en la sociedad. Movimiento es conocido como iluminismo porque se considera que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor, y por esta razón el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. Algunos representantes principales de esta época fueron Juan Jacobo Restiu, con el contrato social, que establece la organización de un Estado democrático basado en el pueblo; John Locke, con el ensayo sobre el gobierno civil, que establece la división de poderes del Estado; René Descartes fue un filósofo, físico y matemático y fue uno de los pensadores fundadores del romanticismo; Francis Bacon, considerado como el fundador del empirismo filosófico y científico, así como el autor de las reglas del método científico experimental; Francisco Voltaire, con cartas filosóficas donde fundamentó la importancia de la razón humana, de los derechos del hombre; Anthony Laurent fue un biólogo y químico francés y se lo consideraba el iniciador de la química moderna. Para nombrar los principales sucesos que desencadenaron la Revolución Francesa, debemos conocer qué es la Revolución Francesa.
La Revolución Francesa fue un movimiento de corte político y social que ocurrió en el Reino de Francia en el año 1798, que sacudió las bases de la monarquía absolutista de Luis XVI y condujo a la instauración de un gobierno republicano y liberal en su lugar. Este evento es considerado casi universalmente como suceso histórico que marcó el inicio de la época contemporánea en Europa y Occidente. Los principales sucesos que desencadenaron dicha revolución fueron el rigor del absolutismo, ya que esto daba a los reyes todo el poder político, legal y económico sin que se les pudiera contradecir en ningún sentido, lo cual les hizo también responsables de los desastres económicos que ocurrieran fuera o no realmente su responsabilidad. Las desigualdades del régimen feudal se estima que de los 23 millones de habitantes de Francia de la época, apenas 300.000 pertenecían a las clases privilegiadas de la aristocracia o de lo que es llamado el clero. La gran masa restante era el pueblo llano con menores derechos y posibilidades. La miseria y la marginación del pueblo llano eran las condiciones de vida del pueblo llano y eran paupérrimas, como hambre, marginación, enfermedad, trabajo esclavizante y ninguna perspectiva de ascenso social o mejoría. Y tenemos las ideas de la Ilustración, que son las ideas respecto a la igualdad entre los hombres y la fe, en la razón de filósofos y escritores como Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, influyeron enormemente sobre la mentalidad de la época, forjando las aspiraciones a un sistema social más moderno y menos influenciado por la Iglesia y la religión. Muchas gracias, espero que esta información les sirva y que estén bien.